Hola mis estimadas y estimados estudiantes y bienvenidos a continuar nuestro trabajo en nuestro curso Probabilidad y Estadística. Hoy ya tenemos todos los elementos necesarios para poder trabajar con RStudio, así que vamos a ver cómo lo instalamos y cómo hacemos estadística descriptiva haciendo uso de este programa. Tenemos bastante que trabajar, así que no esperemos más y empecemos con eso. Como hemos dicho entonces, nos vamos a dedicar a hacer uso de RStudio. ¿Cómo se instala RStudio? Pues en nuestra plataforma, en Educa, en el curso que aquí ahora les estoy mostrando, ustedes encontrarán una pequeña carpeta que dice Enlaces RStudio. Esta carpeta contiene todo lo que necesita para poder instalarlo, nada más que eso, de hecho. Aquí puede ver que hay dos enlaces y son importantes. Está el motor de RStudio y, o sea, perdón, el motor de R y RStudio. No son lo mismo. Lo primero que usted debe instalar es el motor de R. Como la mayoría de los lenguajes de programación, como ocurre en LaTeX y en otros, necesitamos un motor y una interfaz visual para este. Entonces, usted debe descargar este, dependiendo del sistema operativo que esté usando, Linux, Mac o Windows, dependiendo ahí de su sistema operativo, usted hace la descarga e instala este. Una vez que ha instalado este, entonces recién ahí procede a instalar RStudio, que es la interfaz visual gratuita de R. Aquí está, en mi caso, lo dice para instalarlo en Mac, pero el de usted de seguro dirá para ser instalado en Windows. Tenga en consideración un par de detalles allí. Tenga en consideración que puede que tenga algún problema con la configuración de su Windows si es de 64 o 32 bits, así que ahí tiene que tener bien esa información, pero es una instalación no diferente de los programas que habitualmente supongo ustedes han de poder instalar. Y ya con eso tenemos acceso a RStudio, y RStudio es el programa con el que vamos a trabajar. Ya con R instalado, entonces vamos a hacer un pequeño trabajo. Yo voy a dejar una base de datos en nuestra plataforma. Aquí en nuestro primer resultado de aprendizaje lo voy a dejar como decíamos entonces. Para poder trabajar con R, nuestra práctica de hoy la vamos a hacer con una base de datos que está en nuestra plataforma. Usted la puede encontrar aquí en la sección de estadística descriptiva. Está. Va a ver que hay una base de datos que se llama LenaSur, sin la ñ para evitar conflictos ahí, y que es una base que está en Excel. Pero vamos a ver que justamente podemos hacer uso de las bases que están en Excel. Vamos a abrir entonces nuestro programa RStudio. Yo le voy a compartir ahora mi pantalla para que usted también la pueda visualizar. Aquí está. Esta es la interfaz de nuestro programa RStudio, ¿sí? Básicamente tiene una consola donde uno va escribiendo todos los comandos que utiliza y ahí está nuestro trabajo. Lo primero es traer la base de datos. Entonces, lo que sí voy a ampliar la visual de nuestra pantalla para que usted pueda visualizar bien. Deme un segundo. En el menú archivo, yo lo tengo en inglés en mi caso, pero es en el menú archivo, debería usted poder ver la opción importar set de datos y luego dice desde dónde puede importar desde Excel. Eso nos da a nosotros, ¿sí?, la opción de buscar la base de datos que queremos tomar, que en mi caso ya está descargada, la tengo aquí en el escritorio, y que se llama LenaSur, y luego simplemente le damos OK y le damos a importar. ¿Sí? Importar. Y lo que va a ocurrir es que la va a leer y podemos observar aquí en la parte superior que ya está nuestra base de datos. Ya está. Don Leonardo nos dice que su programa no luce así, debe entonces revisar cuál es la versión que tiene, pero en general la mayoría de las versiones, las últimas que he revisado, tanto para Windows como para todos los otros programas, son bastante similares. Debe revisar bien cuál es la versión que tiene entonces, caballero. Bien, ya tenemos entonces nuestra base de datos cargada. Tenemos dos variables. Esta es nuestra práctica inicial, entonces tenemos solo dos variables. Tenemos dos variables que son
tres sectores. Ahí está sector 1, sector 2 y sector 3. ¿Sí? Hay una serie de datos allí y tenemos un porcentaje de humedad. Y lo que nos da es la humedad en cada uno de estos lugares, ¿sí? En cada una de estas mediciones, en qué sector está y cuál es el porcentaje de humedad que tiene la leña. Eso es lo primero. Entonces tenemos una variable que es de tipo cualitativo y una variable que es de tipo cuantitativo, y aquí es importante hacer la diferencia. Lo primero que vamos a buscar es obtener la media. Para obtener la media, ¿sí? Lógicamente no podemos hacerlo con la variable sector. ¿Por qué? Porque la variable sector es una variable de tipo cualitativa y no posee media, pero sí la tiene la variable humedad. ¿Cómo se dice media en inglés? Media es min, por si acaso. Entonces nosotros decimos min, ¿de qué variable? Pues queremos la media de la humedad. Hagámoslo. ¿Qué ocurre si hacemos enter ahora? Pues nos va a decir que ese objeto no está encontrado. ¿Y por qué no está encontrado? Porque nosotros debemos decirle dentro de qué base de datos tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque usted puede tener abierta una serie de bases de datos, no necesariamente solo una. Entonces, ¿cómo se dice eso? Pues bien, se dice que busque la media, ¿sí? Ahora sí, la media, ¿dónde? En Lena Sur 1, y luego el signo pesos para indicar que es una variable dentro de esa base de datos, y vamos a decir que es la humedad. Y ahí nos ha entregado de inmediato la media de esta variable. Entonces asumimos que la humedad media es 15.62 en la unidad de medida que se esté haciendo. Me parece que en este caso es en porcentajes. Entonces la humedad media es de un 15%. Y listo. Además de la media, hemos hablado de otras medidas de tendencia central, como por ejemplo la mediana. La mediana se ubica como median. Ahí está. Nuevamente hacemos lo mismo. ¿En qué base de datos la vamos a buscar? En Línea Sur. ¿Para qué variable la queremos? La queremos para la variable humedad. Ahí está. Y listo, ya tenemos la media y la mediana. Pensando que son porcentajes, la media y la mediana no son tan disímiles. Así que aparentemente, en este caso, tendríamos a tener una distribución relativamente simétrica. Ya lo vamos a ver cuando hagamos la gráfica. Además de la media, la mediana, podemos obtener la varianza, por ejemplo, con el comando var, para lo mismo, Lena Sur 1 y la variable humedad. Estar escribiendo esto se hace un poquito tedioso, entonces nosotros podemos fijar nuestro conjunto de datos para que solo trabaje con ese y no tengamos que estar diciendo en qué conjunto de datos y qué variable. Eso se hace con un comando que es el comando attach. ¿Y cuál es el que queremos? Vamos a trabajar dentro de Lena Sur 1. De esa manera entonces, ahora si nosotros queremos calcular, por ejemplo, la varianza, ya no necesitamos escribir directamente Lena Sur 1, sino que ahora escribimos humedad simplemente porque asumimos con el comando anterior, con ese, que estamos ya directamente trabajando dentro de ese conjunto de datos. Y ya tenemos entonces la media, la mediana, la varianza, y también podemos calcular la desviación estándar, que en inglés es Standard Deviation. Entonces tenemos SD, si no me equivoco, ahí está, y de la variable humedad también. Y ya está. Tenemos entonces media, mediana, varianza y desviación estándar de todo lo que nosotros queremos. Ahora, también estarlos calculando de a uno se puede tornar un poquito complejo. Hay una manera de hacerlo más simple. ¿Cuál es esa manera de hacerlo más simple? Pues hay un comando que se llama comando summary. Ahí está. Y el comando summary, si nosotros le damos aquí humedad, entonces nos va a entregar algunas otras cosas. ¿Qué nos entrega? Nos entrega un valor mínimo, nos entrega un valor máximo, nos entrega el primer cuartil, la mediana, la media y el tercer cuartil. Recordar que el segundo cuartil corresponde a la mediana. Así que nos ha entregado bastante información. Así hemos obtenido todo lo anterior. Usted puede calcular obviamente la varianza, la desviación estándar y todas las otras medidas que tenemos. Para todas ellas existe algún comando. Es por ello que en nuestra plataforma, ¿sí? En nuestra plataforma he dejado para ustedes un pequeño enlace que estaba aquí donde decía enlaces RStudio. Si usted abre el tercer link, que es el manual de comandos de R, lo he dejado en particular en el capítulo de estadística descriptiva con RStudio, que hay un montón más de todo lo que tiene que ver con RStudio. Y aquí muestra cómo se calculan las medidas de tendencia central, ¿sí? Cómo se hace las medidas de posición. Aquí hay otra serie de comandos que de seguro le pueden ayudar.
Ahí están todos ellos explicados y con ejemplos. Así que también, si usted tiene alguna duda, ahí está el Wilcox Test, que nosotros lo vamos a trabajar mucho más adelante, pero están todas ahí las medidas que usted puede obtener para este. Es útil, sí, sobre todo como herramienta de consulta. Aquí hay un resumen más o menos útil. Está, por ejemplo, el valor mínimo, ¿sí? Cómo se calcula cierto cuartil, cómo se calcula la media, la mediana, la moda, ¿sí? La varianza, la desviación estándar y estos que son dos medidas de forma, ahí están, para que usted las tenga. Repito, como nos pregunta Felipe, ¿dónde está eso? Está en la carpeta de los enlaces de RStudio en nuestra plataforma. Estaban los dos para poder descargar RStudio y el manual de comandos de referencia que puede usted trabajar. Tenemos una consulta, ¿sí? Don Joaquín, le escucho. Quería preguntar, ¿cómo era que se colocaba una tabla de Excel en RStudio? Me perdí ahí, ¿no? Ya, volvemos a eso entonces. Retomemos en el menú de archivo de RStudio, donde dice archivo, ¿sí? O file, no sé si ustedes lo tienen en inglés en español, yo lo tengo en inglés en mi caso. El menú archivo, el menú file debería estar import dataset o importar conjunto de datos, creo que dice en español. Y luego ahí selecciona desde dónde desea importarlo. En mi caso dice desde Excel o from Excel, dependiendo de dónde esté, y allí basta con seleccionarlo, espere a que cargue, dependiendo del tamaño de la base de datos puede demorar un poquito en cargar, y finalmente importar. Ahí espero haberle ayudado don Joaquín. Bien, Gracias, profe. de nada. Bien, entonces ya tenemos los primeros elementos, pero no es todo lo que hemos visto. O sea, aquí ya tenemos gran parte sí, de lo que hemos trabajado. Si se fija, lo que hemos trabajado a lo largo de estas sesiones se resume en muy poquito con ayuda de algún software. Don Leonardo dice que no puede cargar. Vamos a ver, le voy a mostrar. Mire, aquí está, creo la pantalla completa debería aparecer para ustedes. Aquí está el menú archivo y en el menú archivo la opción que debería tomar es esta, que es Import Dataset from Excel. Ese es el menú que usted debería tomar para que lo tenga ahí en consideración. Ese es el menú de donde se importan los conjuntos de datos. Veamos. Pone error la instalación del Excel. No sé a qué se refiere persona que está sin su nombre, solo con un puntito. No sé a qué se refiere con el error en la instalación de Excel. Si quiere puede habilitar su micrófono y le escuchamos para ayudarle a resolver su problema. Sí, profe, hice los pasos que usted hizo y al final me sale error. O sea, me instaló algunas cosas, pero me puso error al final. En la instalación, Sí, lamentablemente ahí no le puedo ayudar tanto porque todos los computadores son diferentes en general para el momento de la instalación. Entonces ahí hay un montón de errores que puede otorgar. Lo que yo sí le puedo mostrar es como el orden de instalación básico de RStudio, y si usted va al mismo enlace que compartí respecto de los comandos, en la última parte tiene una ayuda respecto de la instalación de RStudio. Ahí está. No, Carly, el programa RStudio no está en su versión online. ¿Sí? O sea, existen muchas versiones online para hacer lo que estamos conversando, pero uno de los puntos importantes para ustedes como futuros ingenieros es que deben manejar programas de nivel un poquito superior. Así que no vamos a buscar que usted haga esto, que se puede hacer, por ejemplo, con Excel, sino con un programa un poquitito más potente, como es el caso de RStudio, sobre todo para ustedes futuros ingenieros. Pero a ver, profe, dígame. me refería a cuando habría import, dataset y lo de Excel. ¿Lo descargó la base de datos? Sí, Puede que sea algún error en la base de datos, o puede que no haya permitido que cargara la base de datos completa. Pruebe descargando de nuevo el archivo e intentando importarlo, porque puede que haya ocurrido ahí algún error. Y si no, voy a tratar de averiguar un poquitito más para ver cuál puede ser su error. Insisto, como les decía, mi parte no soy un experto en la instalación de RStudio, soy más bien
me dedico al trabajo usando RStudio, así que ahí podemos buscar alguna solución con alguien que maneje mucho más que yo eso y me pueda ayudar a responder ahí las dudas con la parte de instalación e informática. Dicho eso, vamos entonces a lo que nos compete, que es la parte de estadística. Ya tenemos entonces todas las herramientas aquí para poder calcular estas medidas. Ya tenemos medidas de tendencia central, vimos que existen medidas de forma y además tenemos una opción para obtener varias de ellas así de manera simple. Pero además en nuestras clases hemos visto que podemos hacer uso de gráficos y también podemos obtener esos mismos gráficos aquí. En particular hay dos gráficos que nos interesan, que son los que van a ustedes trabajar. El primero es el histograma y el histograma, aunque no lo crea, se calcula haciendo hist. Y eso es todo. ¿De qué variable? Pues queremos el histograma de la variable humedad. Y ahí oprimimos Enter y con ello nos va a generar un gráfico. Ese gráfico, dependiendo de la cantidad de datos, puede que demore un poquitito más. Aquí está nuestro gráfico. Ahí lo podemos observar. Tal como, este es un ejemplo que en algún minuto usamos en clase, si no me equivoco. Tal como podemos ver, es relativamente simétrico, ¿sí? Aparentemente hay simetría dentro de los datos. Eso dado justamente de que podemos usar la media y la mediana y ver que son valores relativamente similares. Entonces, además de este gráfico, otro gráfico al que le dimos vital importancia dentro de nuestro análisis teórico es al boxplot, al gráfico de cajas. Y este gráfico también se puede realizar y aunque usted no lo crea, se encuentra simplemente escribiendo boxplot. Ahí está. ¿Boxplot de qué variable? De la variable humedad. Lo mismo, podemos obtener el gráfico, ahí está nuestro gráfico de boxplot de humedad. Podemos agregar algunos pequeños datos, como por ejemplo, que al gráfico de boxplot humedad le podemos poner que en vez de que sea de tipo vertical, es decir, que sea así, podemos pedirlo de tipo horizontal. Esto lo ponemos horizontal, le ponemos es igual y t para indicar que sea cierto ese valor. Déjeme ver, me equivoqué porque no le escribí el paréntesis. Déjeme, ahí sí. Ya está, lo cerré. Volvamos a hacerlo para que quede bien claro. Lo que hay que hacer es boxplot humedad horizontal igual t, indicando true, o sea, queremos que sea horizontal. Cerramos el paréntesis ahora sí y en un solo comando nos va a entregar este gráfico que es el que está aquí. Cada uno de esos gráficos se puede exportar, usted lo puede ver ahí, para cuando necesite hacer su informe. Ahí está, recordar que en el gráfico de caja está presente la mediana, ahí está. Están presentes los valores del primer y tercer cuartil, están presentes los valores mínimos, los valores máximos, la amplitud de la caja nos habla de la dispersión y todo un análisis que nosotros ya hemos trabajado. Pero también podemos ser un poquitito más específicos. Ya tenemos aquí el gráfico general del total, pero podríamos hacer, por ejemplo, un gráfico de caja, que no lo vamos a pedir horizontal, sino que lo vamos a pedir en vertical para que nos acomode allí, pero separado según el sector. Para ello usamos esa línea, ¿sí? Que es el guión curvo. O sea, es un poquitito difícil de encontrar en los teclados, así que tiene que averiguar cómo encontrarlo en su computador. En el mío está en la letra ñ, pero no sé si en el suyo está en el mismo lugar. Pero lo importante es que es este guión, esta tilda curva, el símbolo de semejante matemático, e indicamos aquí según sector. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Queremos que haga un gráfico de cajas del valor de la humedad, pero separado según sector. Y ahí lo que va a ocurrir es que nos va a entregar tres gráficos donde podemos comparar los sectores. Y ahora sí es claro que en el caso del sector 3, la humedad es mucho más alta que en el caso, por ejemplo, del sector 2. Sin embargo, en el sector 2 la caja es mucho más amplia, ¿sí? Lo cual habla de que existe una variabilidad más amplia dentro de los datos, ¿sí? Así también el valor mínimo, que es mucho más alto en el sector 3 que en los otros dos sectores, y así todas las conclusiones que nosotros ya somos capaces de obtener estadísticamente dentro de cada uno de los gráficos. Y ya tenemos casi todos los elementos que necesitamos. Voy a borrar aquí mi pantalla para tenerlo un poquitito más limpio y vamos a agregar algunos otros detalles importantes que podemos trabajar. Por ejemplo, nosotros podemos obtener el valor de alguna cosa, como la desviación estándar, por cada uno de los sectores. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace con el comando by. Con el comando by lo que nosotros decimos es qué variable queremos resumir o a qué variable queremos aplicarle lo que vamos a calcular según
qué variable y luego indicamos qué es lo que queremos calcular. Esta estructura es más o menos siempre la misma. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, yo quiero calcular la variable humedad, ahí está, separada según sector. ¿Y qué le quiero calcular a ellos? Pues, por ejemplo, le quiero calcular la desviación estándar, que era SD. Si hago ello, obtengo la desviación estándar del sector 1, del sector 2 y del sector 3. Asimismo, puedo hacer lo mismo. Quiero calcular para la variable humedad, separada según sector, su mediana. Ahí está. Y oprimimos Enter y tenemos la mediana. Lo mismo con cada una de las cosas que nosotros queremos calcular. Y en este caso, para hacerlo aún más útil, en vez de irlo calculando uno a uno, también se puede hacer con el comando summary. Entonces ya tenemos ahí el resumen por cada uno de los sectores, que es muy distinto del resumen de la variable humedad. Resumen de la variable humedad por sí sola es el de todos, independientemente del sector, mientras que acá podemos comparar cada uno de ellos, que se condice con el gráfico con el que nosotros estamos trabajando. Y ya está, tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos todas las herramientas para poder hacer los cálculos que ya hemos visto de forma teórica, ahora de forma práctica aplicada a algunas bases de datos. Tenga en consideración que el obtener los resultados en realidad no es tan complejo y de seguro va a encontrar un sinnúmero de tutoriales y de guías que le pueden ayudar si es que no se acuerda de cómo calcularlo. También me puede preguntar a mí, como usted estime conveniente, pero el punto aquí no es el cálculo. El cálculo, esto lo obtenemos, pero lo que importa es que usted sea capaz de obtener conclusiones a contar de este cálculo. Insisto, aquí es donde cobra importancia lo que hemos trabajado. Nosotros ya vimos cómo es el resumen estadístico. Y el resumen estadístico, si bien se sirve de estos valores, es su trabajo, las conclusiones que obtiene, las preguntas que se ha hecho y cuáles, por ejemplo, gráficos son los que va a ir incluyendo dependiendo de lo que usted quiera resumir. ¿Y por qué hago hincapié en esta parte? Hago hincapié en esta parte porque nosotros ya estamos cerca de nuestras primeras evaluaciones. Y la primera evaluación que nosotros tenemos tiene que ver justamente con el resumen estadístico. A grandes rasgos, ¿sí? Les voy a comentar que lo que vamos a tener como primera evaluación es, si bien los cuestionarios de contenido, también tendrá usted que realizar un resumen estadístico, ¿sí? Un resumen estadístico descriptivo, de una base de datos que yo le voy a entregar, ahí dependiendo de cada uno de ustedes. Esto lo vamos a explicar nosotros durante la próxima clase, que es nuestro día jueves, si no me equivoco. No tengo mi horario aquí visible, pero sí, efectivamente el próximo día jueves. Ahí yo le voy a comentar cómo es que vamos a hacer esta evaluación, y qué es o cuál va a ser la forma en que vamos a realizarla. Don Joaquín me dice un poquito, ¿podría explicar cómo interpretar el boxplot? Sí, el boxplot, que ya lo hemos trabajado bastante en clase, recuerde que presenta básicamente ciertas medidas. Presenta un valor máximo, un valor mínimo, y por tanto todo esto es el rango de datos. Dentro de esto, el espacio entre este valor y este valor representa el 25% de los datos. Luego, entre las siguientes dos líneas, al otro 25% de los datos, siguiente 25% de los datos y siguiente 25% de los datos. Ahí está toda la interpretación. Luego de ello, también dentro de esto, recuerde que esta cajita está dividida en sus bordes por el valor del primer cuartil y el tercer cuartil. Y en medio se encuentra el segundo cuartil, que se corresponde con el valor de la mediana. La amplitud de esta cajita, también considerando la amplitud total de todos los datos, es lo que nos dice si nuestros datos están más o menos dispersos y si son más o menos simétricos. Por ejemplo, aquí podemos observar una relativa simetría de los datos, puesto que si usted observa a la izquierda y a la derecha, la caja se comporta de manera similar y también los valores extremos. Pero acá, si observa, claramente es mucho más asimétrico porque este borde de la caja es mucho más pequeño que ese gran borde de la caja en el sector 2. Eso nos habla de una mayor asimetría. Y además, la amplitud de la caja en comparación a esta nos da a entender que en este caso los valores se encuentran más dispersos. No se encuentran tan pegaditos en torno al centro, sino más dispersos en torno a este, que si comparamos con el sector 1.
allí ya tenemos una buena interpretación de este boxplot. Eso obviamente hay que traducirlo a las variables de las que estamos hablando y hay que traducirlo, no perder de vista la medida en la que estemos hablando. En este caso estamos hablando del porcentaje de humedad. Entonces, aquí hay una gran dispersión del porcentaje de humedad y aquí una menor dispersión. Eso obviamente se puede hacer también de forma comparativa a través de los números. Usted puede calcular la desviación estándar y la varianza en cada uno de los casos y hacer la comparación numérica de cada uno de ellos. Bien, mis estimados y estimadas estudiantes, entonces me gustaría saber si hay alguna consulta respecto de lo que trabajamos el día de hoy para poder ayudarles. Si no tiene ninguna duda, es importante para mí que ahí por ahí en las reacciones deje algún emoji como un no, por ejemplo, para saber que no tiene ninguna duda. A mí me ayuda mucho saberlo. Por favor. Gracias a las personas que ya me han respondido, señorita Carly, doña María, que me han ido respondiendo para indicarme que no. Bien, recordar entonces, aquí es importante, primero, descargue e instale correctamente el programa RStudio. Eso es lo primero. Como decía, RStudio tiene varios detalles importantes, que es primero, que es un programa de uso gratuito, ¿sí? Que funciona en la mayoría de los sistemas operativos que ustedes pueden manejar y es un programa bastante potente. Insisto, es importante que usted maneje como futuro ingeniero o ingeniera programas y se vaya adaptando a estos nuevos programas. Yo creo que la lección más importante para ustedes como futuros y futuras ingenieras es irse adaptando a los distintos software, porque probablemente de aquí a un par de años este software esté obsoleto, quizás no lo sabemos, pero usted puede manejar adaptabilidad a distintos software. En el caso de los software estadísticos hay un sinnúmero de estos. Yo solo conozco un par, conozco SPSS, el que estamos usando, que es RStudio, Jambo creo que se llama el otro, Excel también, y así, dependiendo de lo que usted esté utilizando, de dónde esté trabajando, puede que use distintos programas, pero en general, el cómo obtiene los valores siempre va a encontrar alguna referencia. Lo nuestro es sacar conclusiones a contar de ello. Así que céntrese en esa parte. Visite los enlaces que dejé en nuestra plataforma para poder hacer consultas respecto de los comandos. Ahí hay varios más que usted puede llegar a necesitar. No creo que sea esta la ocasión, pero puede llegar a necesitarlo. Así que nunca está de más tener eso de referencia. Cualquier duda, no se olvide de escribirme a través del WhatsApp. Yo ahí voy a estar atento a responderle. Y este día jueves entonces estaremos conversando acerca de su primera evaluación integrada de desempeño, que tiene que ver justamente con estadística descriptiva, haciendo uso de un programa para poder obtener un resumen estadístico descriptivo. Eso es todo lo que debíamos hacer durante el día de hoy. Yo les agradezco su atención y nosotros nos encontramos este día jueves a las 3 de la tarde. Que estén muy bien. Chao, chao.